Buenos días, colegas. Nos encontramos con la doctora Susana Correa, quien va a dar unas declaraciones después de la salida del PMU. Muchísimas gracias, buenos días para todos, muchísimas gracias por estar aquí. Este es nuestro reporte de cada día de por medio, en donde lo que queremos hacerles llegar a ustedes es todos los avances que hemos tenido en la recuperación, en la atención y rehabilitación del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hoy estamos aquí con el doctor Lionel Newell, como siempre, y hemos invitado al doctor Luis Fernando Correa, director de emergencias del Ministerio de Salud, un punto clave de la reactivación de la isla de Providencia y Santa Catalina. Quiero contarles que ayer estuvimos en la visita a Providencia y estuvimos también en Santa Catalina, que hay una de las noticias que ustedes estaban esperando, como la estábamos esperando nosotros, y es el restablecimiento del circuito desde Sopesa hacia la alcaldía, al centro de la ciudad de Providencia. Ya toda esa zona quedó energizada, ya tienen energía los supermercados como El Punto y Erika, y esa es la zona que queremos ya reactivar económicamente. Ustedes saben que ahí están las misceláneas, las ferreterías y también los supermercados. Igualmente, en temas de seguridad, queremos contarles que ya tenemos 126 miembros de la Policía Nacional. Esto lo que nos está garantizando es precisamente que ya las personas se sientan más seguras, pero además que están más seguras. También con la Armada Nacional lo que hicimos fue, después de las quejas de algunos robos que se estaban dando con personas que llegaban en las lanchas y sacando algunas cosas de la isla, lo que se hizo fue correr uno de los barcos de ellos hacia la punta donde teníamos las quejas para que ellos también supervisaran el mar y por allí no nos siguiera pasando lo que nos estaba sucediendo. Tenemos 986 miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que están ayudando en las tareas de remoción y limpieza de la isla, pero también nos ayudan a garantizar la seguridad y sobre todo a cambiar la percepción de seguridad en los pobladores de Providencia y Santa Catalina. 7 policías judiciales y 4 unidades de inteligencia. Con respecto al tema de recolección de basuras, uno de los temas más importantes que tenemos hoy, una tarea ardua que nos están ayudando, como lo dije anteriormente, todas las Fuerzas Armadas, cada uno en su sector, cada uno apadrina uno de los 9 sectores en los que hemos dividido Providencia y Santa Catalina. Ya ayer vemos muchas zonas limpias, pero además vemos ya muchísima basura separada. Estamos separando las líneas de metal, hierro y acero y línea blanca en uno de los montones. Luego estamos separando maderas y por último el resto de basuras ordinarias, que son las que están siendo recogidas en containers para traerlos al relleno sanitario de aquí de San Andrés. Hoy llegan 9 volquetas y 9 pajaritas para ayudar con esta recolección de todo esto y la disposición final, tanto en los containers para traer ordinarios acá, y la madera la tenemos vamos a ponerlas en unos lotes, porque ahí va la trituradora de madera, que ya llegó también a la isla de Providencia, y que es la que nos ayudará precisamente a desaparecer todo lo que tenemos en escombros de madera, pero a su vez también todos los árboles que se cayeron y todas las ramas que hay, para poder que el Ministerio del Medio Ambiente venga y empiece la reforestación de la isla. Tenemos entonces la llegada también, como parte de la reactivación económica, un equipo de Fontur adscrito al Ministerio de Comercio, que ya están haciendo el levantamiento de la caracterización de todas las posadas y hoteles de la isla de Providencia y Santa Catalina, para poder entonces presentarle la estrategia. Le doy la palabra al doctor Newell. Buenos días, un saludo muy especial a todos los medios de comunicación y a la comunidad. En lo que me compete a mí, según la instrucción dada por el señor presidente, les informo que hemos tenido 2 reuniones con el
con el pueblo raizal y sobre todo con los líderes raizales. La primera fue en la ciudad de Providencia, ayer en horas de la tarde, y una de las manifestaciones como que más los preocupaba era el tema de la vivienda que se va a construir allá en la isla. Y la segunda reunión la tuvimos esta mañana, también con el Raizal Council aquí en San Andrés, y ese fue el tema como que está en común en las dos ciudades. Entonces, con respecto a eso, les quiero informar que la prioridad de la presidencia es precisamente reconstruir y construir las viviendas que se van a hacer tanto en San Andrés como en Providencia de una manera segura. Cuando digo segura me refiero a que sean sismo resistentes y que puedan soportar huracanes. Pero además de eso, que se respete la arquitectura isleña. No todas las viviendas van a ser viviendas nuevas. Hay viviendas que de alguna manera, después de que terminemos la caracterización, estas viviendas podrán ser reconstruidas. Entonces, lo que se está pensando es ayudarle a la población con los materiales necesarios para reconstruir, pero siendo ellos asesorados y siendo vigilados por ingenieros que de alguna manera refuercen y que estas viviendas queden con la característica de sismo resistencia. Le doy la palabra al doctor Luis Fernando Correa. Bueno, gracias, buenos días a todos, cordial saludo a la comunidad de San Andrés de Providencia. Quiero hacer referencia rápida a 3 puntos que son de interés en estos temas sanitarios. Uno primero, como ustedes bien conocen, ya inició el trabajo de salud del denominado hospital de campaña, pero tenemos el reto de ampliar los servicios allí. En muy corto plazo, un laboratorio, unas áreas de espera, unos temas relacionados con comunicaciones, con transporte, que debemos resolver en las próximas horas y que van, como ya señalé, a ampliar el número de servicios que estamos prestando en el hospital. A partir de la próxima semana vamos a iniciar, además, de manera rutinaria y el tiempo que fuera necesario, aprovechando los ofrecimientos de cooperación, de apoyo de distintas instituciones, un trabajo ordenado y continuo de entidades como la Patrulla Aérea Colombiana, el hospital, el Barco Hospital y otros que han ofrecido acompañar el esfuerzo del sector salud allí en la isla, en ese sitio que está siendo adecuado y que está siendo mejorado como prestación de servicios de salud. Desde ahora, y hemos insistido en eso, por eso la importancia en el tema de comunicaciones y de transporte, que la actividad se va a centrar sobre todo en la visita a los albergues, en disponer de los medicamentos en los sitios donde están hoy alojados los pacientes, las comunidades, etcétera. Sin embargo, están allí dispuestas con equipos y con lo que fuera necesario las adecuaciones en el hospital de campaña para atender, si es el caso, urgencias y demás. En segundo lugar, lo de salud mental. Hay un equipo de la Secretaría de Salud, de la comunidad de San Andrés allí, de psicólogos, hay personal especializado. Con la Secretaría hemos intentado y yo creo que y confiamos que ese plan quede listo hoy, suficientemente ordenado para darle continuidad en el inmediato futuro a un tema que pareciera marginal, pero es de especial importancia, que es la atención de esta crisis para todos y la mejor manera de salir adelante. Esto es uno de esos trabajos que creo que vale la pena, en los que vale la pena insistir y en los que se está haciendo ya, como mencioné, actividades concretas en la isla. Y lo tercero tiene que ver con lo que se ha denominado la ruta COVID. Ustedes ya saben que tenemos en la actualidad, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud y de la Secretaría Departamental, 26 casos activos de COVID, un acumulado un poco más de 60 casos en todo este tiempo. Y es un reto para todos poder atender a través de esta ruta los casos que se presenten en el inmediato futuro, no solo con los pobladores de Providencia, sino también por ese número tan amplio de personas que están allí acompañando la reconstrucción. ¿Qué incluye eso? Todo un tema de rastreo. Hoy están llegando, con apoyo de la Patrulla Aérea Colombiana, 1.000 pruebas adicionales y van a estar disponibles las que fueran necesarias. Incluye además, doctor Lain, el aumento de las capacidades de nuestro laboratorio departamental. Hay que aprovechar para que aquí quede un laboratorio con capacidades mayores
incluye un trabajo permanente del Instituto Nacional de Salud, de los epidemiólogos de la Secretaría, para garantizar las actividades de rastreo, de identificación. Tenemos unos retos en aislamiento, etcétera, pero finalmente una ruta que confío detallar o que detallará con más precisión y más amplitud el señor ministro, que nos acompañará desde esta tarde. Con eso resumo 3 aspectos importantes dentro de la gestión de salud, doctora Susana. Muchas gracias, doctor Correa. Buenos días, mi nombre es Daniela Morales de Noticias Caracol y quiero preguntar primero por el tema de las casas. Digamos que en el recorrido que hemos hecho, los raizales, los isleños insisten en que esas casas no están apegadas a sus raíces. En vista de eso y de que ustedes dicen que van a reconstruir unas e instalar otras, ¿cuántas en total se tiene planeado armar si hay una negativa por parte de los isleños? ¿Y cuántas se podrían reconstruir en la evaluación que han hecho ustedes? Y en caso de que definitivamente haya una negativa, ¿hay otra solución o definitivamente estas serán las casas? ¿Son transitorias o no? Y si finalmente resisten o no huracanes, teniendo en cuenta que en mayo se vuelve a presentar otra temporada. Y mi segunda pregunta es al Ministerio de Salud con el tema de los casos COVID. Quisiera saber cómo están manejando el tema de los lugares que se han acondicionado como albergues, en donde hay 3, 4, 5 familias, 20, 30 personas que están juntándose casos positivos con casos negativos para evitar como la propagación y que Providencia, Santa Catalina y San Andrés terminen con COVID. Gracias. Buenos días. Bueno, te respondo de la siguiente manera. Todavía no está decidido el tipo de casa que se le va a dar a los habitantes de Providencia. Por eso estamos trabajando en consenso con la comunidad. Lo que se está haciendo es que se están enviando unos ejemplos y unos prototipos para que precisamente la comunidad los vea y los acepte o los rechace. Y finalmente, cuando sean aceptados o escogidos por la misma comunidad, entonces esos serán los que se van a disponer. A la fecha de hoy, lo que sabemos es que en Providencia hubo una afectación del 100% de las viviendas que hay en la isla, de las cuales el 86% tuvo una afectación total o grave y un 14% tuvo una afectación leve. Entonces, ese es como el paso inicial, pero hay que hacer la caracterización de las viviendas, saber cuáles de todas esas necesitan reconstrucción y definitivamente cuáles necesitan demolición. Y de acuerdo a eso, se seguirá adelante. Ejemplo, hay casas grandes que todavía están en pie, es probable que esas casas necesiten una reconstrucción y lo que se hace es darle los materiales y tener a los ingenieros y los asesores para que esa reconstrucción sea lo más sismo resistente posible. Bueno, en relación con la preocupación que es de todos de cómo garantizar luego del diagnóstico eficiente aislamiento o condiciones por lo menos que limiten la propagación del virus, sobre todo en nuestros albergues. 3 cosas puedo mencionar. Una primera, fundamental, es la necesidad de identificar y tener siempre disponibles material de bioprotección, absolutamente claro. Desde las primeras horas de la emergencia con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo hemos intentado, no ha sido simple, resolver áreas específicas donde las familias o los pacientes pudieran estar aislados. Entre tanto, inclusive aquí en la isla se ha dispuesto espacios para poderlos tener en hoteles dispuestos por Fortus, pero lo que queremos es que se garanticen condiciones de aislamiento en el sitio para evitar, como señalas tú, la posibilidad de propagación mayor. ¿Qué además se hace? Tenemos que disponer, ustedes recuerden, tapabocas, aislamiento, lavado de manos, todo eso que resulta más simple en la rutina se vuelve un problema en la emergencia. Mayores lavamanos, mayor agua, todo eso que hace parte de la gestión general que estamos haciendo y que tendrá en su momento un informe, también nos va a ayudar a limitar la propagación. También el mapeo y el rastreo y la identificación rápida es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a intentarlo concretar no solo allá, sino aquí, y podamos estar debidamente conectados con San Andrés y dar el apoyo que se requiera.
Tenemos además una ruta de evacuación permanente de casos complejos. Ya hemos evacuado algunos, ustedes ya lo conocen. Esto es un apoyo coordinado con la Fuerza Aérea Colombiana también, con las garantías de prestación que ya tiene la isla aquí en San Andrés. Buen día para todos. Sticlo Vengas de Noticiero CMI. Quiero preguntar por el tema de la extensión de los predios. Se ha denunciado mucho que algunas personas están aprovechando pues el desastre para coger pues parte de terreno privado y también público. ¿Cómo están manejando este tema y cómo va a ser pues ese control para que pues no se extiendan esas viviendas que se destruyeron? Y también sobre las ayudas, algunos sectores tanto en Providencia, Santa Catalina denuncian aún que no han llegado las ayudas y también aquí en el sur de San Andrés. Gracias. Bueno, con respecto a los predios, es un tema que hemos venido tocando en los comités raizales también. Estamos pidiéndole al Agustín Codazzi todo el listado de cada uno de los predios. Sabemos que habían unos predios en alquiler y ahí es donde tenemos que tener el mayor cuidado, pero también estamos seguros que el pueblo raizal y las personas van a defender sus terrenos y su vecindad. Entonces, con el listado que tenemos, con el listado de la gobernación, estamos ya empezando a trabajar. No se les olvide además que la obligación de la caracterización de todos los damnificados nos lo tienen que dar los entes territoriales, independientemente que la unidad de gestión del riesgo en cabeza del doctor Eduardo José González, que también está aquí, los está acompañando. La responsabilidad de la caracterización de los damnificados es del ente territorial. Entonces tenemos allí varias informaciones que simplemente tenemos que cruzar, que sabemos que tenemos que tener cuidado, pero que consideramos que tenemos todas las herramientas para llevar a cabo la reconstrucción del archipiélago de San Andrés. En San Andrés es un poco diferente porque en San Andrés las afectaciones fueron muchísimo más leves, las casas están en su gran totalidad paradas y lo único que tuvieron fue afectación de techo. La segunda parte. Nosotros con el doctor Light Newbold estuvimos dando la vuelta a la isla, nos metimos en Casabaja, que era donde habían algunas de las quejas, que los camiones de las ayudas estaban llegando por la perimetral y no subían hacia las casas de arriba. Sin embargo, nosotros nos subimos caminando hasta arriba en Casabaja, que era donde estaban las quejas, y todo el mundo tenía alimentos. Nos pidieron más agua, llevamos más agua, nos pidieron más carpas, llevamos más carpas, pero fueron solicitudes después de lo que habíamos repartido en el principio. Con eso nos dimos cuenta que la mayoría de las personas tenían ya las ayudas tanto de aseo como de alimentos como agua. Sin embargo, y carpas. Sin embargo, ayer en una de las reuniones raizales volvimos a tener la queja y lo que hizo el doctor Newbold fue decirle a esa líder, al líder Livingston, que por favor hiciera parte del equipo de ese sector, sector 1, en nuestros 9 sectores, para que ella también, en la parte de comunidad, ustedes saben que cada uno de los sectores tienen un equipo articulado, donde hay líder comunitario, representación de la unidad del riesgo, representación de la alcaldía y, lógicamente, representación de la fuerza pública que tiene el padrinazgo en esa área. Entonces, a ella se le dijo que hiciera parte también de ese equipo líder para que se diera cuenta que al visitar todos los vecinos, alimentos habían en todo. Ustedes también saben que estamos llevando almuerzos calientes, que una ONG que se llama World Central Kitchen nos está acompañando con ese propósito y estamos llevando alrededor de 4.000 almuerzos. En el día de ayer fueron 4.000 almuerzos calientes que se reparten a toda la población. Buenos días, Jorge Castro de Caracol Radio, San Andrés. Dos preguntas. Primero, se está hablando del tema de la reconstrucción de las viviendas en el municipio de Providencia y se le da prioridad de la información a los que la perdieron toda en su totalidad, las viviendas. Pero hay muchos habitantes en Providencia que no lo perdieron todo, sino que solamente perdieron un techo o una ventana y que están pidiendo que por qué a ellos no se les ayuda primero para ellos darle posada a los que lo perdieron todo mientras se les reconstruye la totalidad de la vivienda. Y segundo, en tema de salud, al doctor del Ministerio quería comentarle, el Instituto Nacional de Salud ayer vía Twitter
realizó una serie de publicaciones respecto al laboratorio molecular de COVID-19 para San Andrés. Allí se refirió que ellos ya tienen todos los equipos aquí, pero que por parte de la gobernación departamental no se ha adecuado el lugar o la obra no se ha realizado para que se puedan instalar esos equipos y empiece a funcionar el laboratorio molecular. Muchas gracias. Bueno, yo te respondo con respecto a lo de las casas. La idea es ir en paralelo e ir habilitando esas casas que ya se pueden recuperar. Una de las urgencias que tenemos ahorita es que cada vez que llegamos a Providencia llueve, luego sale el sol. Entonces es un factor que nos puede generar otro tipo de enfermedades. Entonces, hoy llegó plástico de ese que es de 5 milímetros para por lo menos poder cubrir el techo de las personas y que no estén expuestas a la intemperie. Y además de eso, con agencias internacionales de Estados Unidos, ya estamos haciendo el trámite para que ellos nos faciliten unas lonas que son un poco, digamos, una solución un poquito más a largo plazo que los plásticos, pero la idea es ir en paralelo, ir construyendo lo que haya que construir, ubicando las casas que toque ubicar y reconstruyendo, recuperando las que están habilitadas. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay que evaluar que las que están habilitadas y que solo perdieron el techo estructuralmente estén fuertes, porque si no se nos puede caer en cualquier momento un muro o parte de lo que es la estructura del techo. Y lo importante allí es que esta sea la oportunidad para que el 100% de las viviendas de Providencia y Santa Catalina queden antisísmicas y contra huracanes. Entonces, esas casas que quedaron parcialmente paradas, lo que tenemos que hacer es fortalecer esa estructura en estos dos sentidos. Jorge, en relación con el laboratorio departamental, como ya había mencionado, la idea y la decisión, además de todo, es aumentar la capacidad que tiene hoy el departamento, por ejemplo, con el diagnóstico molecular. Es un trabajo que estamos haciendo, ya está absolutamente claro con la Secretaría de Salud del departamento, pero además requiere un entrenamiento de los recursos humanos y tiene su agenda. Lo que no quiere decir, y yo creo que es lo importante, que no estemos haciendo diagnóstico. Las pruebas que estamos disponiendo hoy se leen de manera inmediata prácticamente. Este es complementario y llegará en su tiempo, ojalá muy corto, pero ya se quedará en la isla siempre. Entonces, por ahora estamos resolviendo el tema de rastreo diagnóstico con las pruebas antigénicas, pero con seguridad vamos a poder disponer de PCR con las adecuaciones físicas que se requieren, pero además el entrenamiento del recurso humano. Hay una agenda específica con la gobernación para eso, Jorge. Buenos días, Daniel Newell de Radio Nacional de Colombia. Dos preguntas. El tema de la contratación de los obreros para la reconstrucción o la recuperación de las viviendas. ¿Cómo se adelantará ese proceso? ¿A qué personas ya se tienen contactadas para poder trabajar? Si se tiene una base de datos de personas que estarían dispuestas a trabajar en Providencia. En fin, esa parte de la contratación de personas. Y también con relación al tema del banco de materiales. ¿Quiénes serán o cuál va a ser el ente que se va a encargar de recibir todos esos materiales que se van a conseguir y cómo será la distribución entre la población que necesite tanto en Providencia como en San Andrés? Gracias. Vamos a invitar al doctor Eduardo José González, director de la Unidad de Gestión Nacional del Riesgo y Desastres, para que nos acompañe en esas respuestas. Muchísimas gracias, doctora Susana. Muy bien, comencemos con la segunda. Quien va a manejar el banco de materiales es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ahí se recogen todos los materiales y se van a ir entregando de acuerdo a la necesidad. La caracterización es lo fundamental. ¿Cómo se hace la caracterización? Ya la tenemos satelitalmente. Entonces, satelitalmente es una caracterización global y ahora en terreno ya están los equipos trabajando. En San Andrés vienen trabajando durante todos estos días y ya iniciamos el trabajo, como bien lo decía Laili y Susana, en Providencia. Entonces, lo primero, las casas que terminaron con menos afectación son las primeras que se van a arreglar. ¿Cómo se van a arreglar? Con personal de la comunidad y con los propios dueños, como ellos lo han solicitado. Con el apoyo del SENA y con los técnicos que nos pueden decir cómo se debe hacer. Así lo hicimos en el Beta en el año 2005. Entonces, pero esto es muchísimo más a la afectación que hay. Entonces, esas primeras casas se va a hacer así. Segundo, la instrucción del presidente es priorizar la mano de obra local.
y para eso estamos nosotros trabajando, para tener el censo definitivo, quiénes son obreros, quiénes son oficiales de construcción, quiénes son maestros de construcción, y con ellos y con el SENA, con el técnico del SENA, hacer las reparaciones que sean necesarias. Entonces, ese es el proceso del banco de materiales y ese es el proceso de la reconstrucción. Recordemos que hay 3 tipos de viviendas, las primeras levemente afectadas, las segundas medianamente afectadas y las terceras parcialmente o totalmente destruidas, que ya se dijo cómo se va a hacer el trabajo aquí. Gracias. Y en el caso de que no se consiga suficiente personal en Providencia, ¿se va a traer de San Andrés, se va a buscar de otro lado? Claro, la segunda opción es San Andrés, indiscutiblemente, ¿ya? Y yo creo que con eso podemos nosotros solucionarlo. Y en tercer lugar, con técnicos del SENA, que gracias a Dios de todo Colombia nos van a venir a poder soportar el trabajo. Providencia, San Andrés y técnicos del SENA. Buenos días, Mario Villalobos de Red Más Noticias. Doctora Susana, inicialmente para usted tenemos información de que ya van a llegar unas máquinas trituradoras de concreto y de madera. ¿Cómo se va a realizar ese proceso y qué tanto de eso eventualmente podría ser salvable, recuperable u utilizable en otras cosas diferentes a la reconstrucción misma de vivienda, que es lo prioritario? Para el Ministerio, saber cuáles son las cifras finalmente consolidadas de COVID, porque la Procuraduría nos contó que según los números que entregó la propia directora del hospital, había 56 casos en Providencia y cerca de 47, 48 acá en San Andrés. Entonces, como para tener un número consolidado de casos ya positivos confirmados. Gracias, Mario. A ver, vamos a traer en el momento 2 trituradoras de madera y dos en el momento, porque estamos solicitándole también al gobierno de los Estados Unidos que nos ayuden con algunas otras, y 2 de concreto. ¿Qué vamos a hacer con el material que sale de la trituradora de madera? Eso es un compostaje, eso lo vamos a dejar en las islas, tanto en Santa Catalina como en Providencia, y lo que vamos a hacer es precisamente regarlo para que eso nos ayude a que las nuevas plantaciones y el nuevo pasto logre salir muchísimo más verde. Es un orgánico que ustedes todos saben que el compostaje de orgánicos es muchísimo más efectivo. En relación al concreto no es mucha la cantidad que hay, pero los pedazos que hay de escombros son bastante grandes. Entonces, lo que queremos hacer con esa trituradora es precisamente dejar ese material allá para que empecemos a hacer las camas de las vías que no están pavimentadas. Ustedes saben que en Providencia está el centro pavimentado, la perimetral, pero todas las vías de todos los sectores como Casabaja, San Benito, San Felipe, todas esas vías donde están las viviendas son vías que ni siquiera son trochas, porque no se puede llamar ni siquiera una vía terciaria, son trochas. Lo que queremos es precisamente dejarlo allá para que el señor alcalde empiece ya con ese material a darle forma a esas vías para una posterior pavimentación. Luis Fernando, yo te voy a ayudar a responder la estadística que yo la tengo acá. Esto es de ayer, más o menos a esta hora, como a las 11 de la mañana. Son los casos reportados por el Instituto Nacional de Salud. Total de casos, 62, activos 42, recuperados 11, 0 fallecidos por COVID y pendientes por verificar laboratorio 9 casos. Esos son los datos oficiales de ayer. Sobre la solicitud de la Procuraduría, que es además absolutamente coherente con esta tarea, tiene que ver sobre todo con la articulación de la información entre la Secretaría, el Instituto, obviamente para que ustedes y a la comunidad le quede más fácil. Yo creo que eso ya lo logramos. Tenemos una sala situacional dispuesta ya en la isla con el equipo de salud del departamento y desde luego el espejo en el municipio, para que día a día tengamos el reporte oficial y no haya cifras distintas, que fue el llamado de atención del procurador. Quiero saber si, teniendo en cuenta que van a la mano de obra va a ser de Providencia, obviamente en esa priorización, si va a haber algún pago por eso, digamos, como en ese tema de la gente que lo perdió todo, etcétera. Y lo otro es que, directora, quería saber sobre el tema justamente de fauna y flora
y es que la afectación, decían los ingenieros del ejército, ¿no? Y la misma gente, que era más o menos en un 90%. ¿Qué cifras exactas hay? Los ecosistemas, ¿en cuánto porcentaje se perdieron? Y eso, ¿cómo se va a recuperar? ¿Cómo van a traer las nuevas especies? ¿Cómo va a ser la construcción del vivero para la plantación de 1 millón de maticas? Gracias. Muy bien. El tema de la mano de obra, hay dos conceptos que son fundamentales. Primero, muchas de las personas nos quieren ayudar. Vea, esta es mi casa, ayúdeme con los materiales y nosotros lo hacemos y lo trabajamos. Con eso lo vamos a hacer. Pero segundo, vamos a reactivar enormemente la economía y ya contratamos gente. Estamos contratando gente, por ejemplo, para las labores de limpieza, para ayudarle. Entonces, por supuesto que va a ser pagado, por supuesto que va a ser remunerado. Hay varias maneras de hacerlo y las estamos aplicando para poder hacerlo, y eso no solamente le ayuda a la gente que lo destruyó todo, sino que se le destruyó todo, sino que se está reactivando la economía. Entonces, que nos quede muy claro, todo lo que necesitemos pagar lo vamos a hacer y lo vamos a activar. La segunda pregunta, sí. Bueno, en la segunda estamos esperando el reporte del Ministerio del Medio Ambiente con Coralina, que nos van a dar exactamente ese reporte, pero ya tenemos un primer número, que es el 90% de la afectación, sobre todo de la flora. Tenemos un programa que se va a poner en pie y que ya el ministro del Medio Ambiente está haciéndolo, que son pagos por servicios ambientales. Pagos por servicios ambientales es parte de la reforestación que vamos a tener. Sin embargo, también conocemos ya de unos proyectos que estaban donde no solamente va a haber la flora nativa de las islas, sino que se van a traer también todo tipo de frutales. Esto está en construcción, podemos estarlo teniendo ya listo la semana que viene. Bueno, una última pregunta y terminamos. Rápidamente, una última pregunta. ¿Cuál es el estado actual de la represa en el municipio de Providencia? La represa es el mismo reservorio. Tú entenderás que acá, como médico, se me escapan algunas cosas. Está en buen estado. De hecho, hicimos la visita cuando activamos la primera planta para disponer agua, que eso fue desde la semana pasada, y el informe del viceministro de Aguas fue que el reservorio estaba totalmente habilitado para ser utilizado.